Vamos a continuar con la serie acerca de la gente especial. Vimos hace algunos meses algunas vivencias de un hombre aguerrido que se llamaba Samá. Recordá que todos estos estudios están en el canal de YouTube del centro, los podés escuchar allí. Después vimos acerca de Josías, ¿recordás? Un jovencito con un legado bastante adverso, marcó toda su generación con decisiones sabias, con decisiones extremas, buscando a Dios con todo su corazón. En esta tarde vamos a estar viendo un hombre muy especial, un profeta llamado Eliseo, que lo vamos a ver moviéndose en una situación bastante común a lo largo de la vida, y es esa situación de experimentar temor o miedo, inseguridad por alguna situación que se nos presente. Eliseo va a ser el protagonista de nuestra historia y uno de los extras va a ser Giezi. Después vamos a tener muchos extras más. El relato lo vas a encontrar en 2 Reyes capítulo 6, que es una historia bastante conocida, que tiene mucha riqueza espiritual cuando uno se mueve con la revelación de Dios, cuando uno la analiza a fondo. Y vamos a poder extraer de allí algunas situaciones o palabras escondidas a la que le vamos a poder sacar, como estamos aprendiendo los miércoles, mucho provecho, mucha ganancia. Recordá que uno de los miércoles estudiamos esto, de que hay algunas personas que a la misma palabra le sacan mayor ganancia, mayor provecho. La historia nos presenta al pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, intentando vivir en paz dentro de su territorio, pero siendo continuamente atacado por enemigos. Y en este caso era el rey de Siria, que lo hacía a través de algunas emboscadas que estaban muy bien planeadas. ¿Ok? Recordá siempre que estas enseñanzas no son simple historia, sino que nosotros la tenemos que llevar a nuestra vida diaria. ¿Ok? El pueblo de Israel representa el pueblo escogido por Dios, nos representa a todos nosotros. El rey de Siria representa a los enemigos de Dios. ¿Ok? Así que estas situaciones de agresión, de incertidumbre, de conflicto, de temor, se habían vuelto como recurrentes, es decir, se repetían diariamente a tal punto que era prácticamente imposible pasar una semana en paz. Yo no sé, por ahí tu casa está viviendo esto, o por ahí en tu trabajo vos estás viviendo esto, o a lo mejor en tu cuerpo vos estás viviendo situaciones que no te permiten vivir en paz. Como te dije, el encargado de mantener a Israel viviendo de esta manera era el enemigo, en este caso los reyes, el rey de Siria, junto a otros reyes. Y entonces el reino de Israel y sus gobernantes habían cometido algunos pecados bastante delicados, habían dejado de lado las enseñanzas de Dios, y vos sabés que ese alejamiento espiritual trae consecuencias dolorosas al pueblo. Y a pesar de esta mala decisión del pueblo y sus reyes de alejarse de los principios establecidos por Dios, el rey de Israel, llamado Joram, contaba con la asistencia espiritual de este hombre llamado Eliseo. Vos ahí tenés un detallecito que está bueno, que vos puedas incorporar a alguien que sea un apoyo espiritual, alguien que pueda bendecir tu vida, como Eliseo lo hacía con Joram, el rey de Israel. Un Eliseo, un hombre de Dios, que no estaba para nada de acuerdo con los hechos de corrupción que sucedían en el palacio, pero aún así
seguía cumpliendo con el rol que Dios le había dado como profeta, sabiendo que Israel iba a estar mucho peor de lo que estaba si caía bajo las amenazas, la invasión de Siria. Así que te conté un poco un panorama, un contexto de lo que estaba sucediendo naturalmente y espiritualmente allí. Algo muy interesante ocurría durante ese tiempo, ya que cada vez que el rey de Siria planeaba una acción militar sobre una determinada zona de Israel, Eliseo, el hombre de Dios, recibía información confidencial. Eliseo recibía la información de lo que el enemigo estaba planeando contra Israel. Una especie de espionaje espiritual que alertaba al rey Joram con datos precisos de lo que iba a ser su enemigo, dónde iba a ser la próxima emboscada, el próximo ataque, cómo lo iba a hacer. Y de esa manera todos los planes que el enemigo tenía contra las familias de Israel o contra el ejército de Israel eran frustrados. Presta atención en este punto porque te puede ser muy útil a vos. Recibir este tipo de información en tu espíritu, es decir, ser advertido por Dios, donde el enemigo te va a tender una emboscada, es decir, cómo va a efectuar su ataque, que puede ser sobre tu trabajo, sobre tus finanzas, sobre tu familia, sobre tu casa, para que vos puedas evitarlo y además prepararte de antemano para salir victorioso si es necesario enfrentarlo. Dios le revelaba a Eliseo previamente lo que se hablaba en el palacio del rey de Siria, en el mismo infierno. El rey de Siria representa el enemigo de Dios. Le revelaba los planes y las estrategias que iba a utilizar el enemigo en su contra. Ahora, esto es interesante, no se lo revelaba directamente al rey, sino que se lo revelaba a otra persona, en este caso al profeta Eliseo, a su hombre de confianza. Por supuesto que para que esto estuviera agilizado, la relación entre el rey Joram y el profeta Eliseo tenía que ser la adecuada, cada uno cumpliendo su rol determinado. Y de acá surge un principio muy importante para que vos tengas en cuenta, tener en cuenta, y es que Dios le revela a determinadas personas sus propios planes, como así también los planes del enemigo, para que luego estas personas se lo comuniquen a otras personas. Como te decía, para que esto funcione correctamente en lo natural y en el plano espiritual, la relación entre esas personas tiene que ser la adecuada. Si lo traemos a nuestro centro cristiano, vos sabés que todos los que formamos parte de nuestra familia de fe, tenemos a alguien que nos está cubriendo en oración. Alguien que está atento a nuestras necesidades para orar por ellas. Y es importante que vos tengas ese canal de comunicación abierto para que podamos ser precisos al orar y, si es necesario, ser alertados, si Dios lo revela, cualquier emboscada del enemigo. Eliseo había establecido su residencia en Dotán y de allí se movía a los distintos lugares donde estaban las escuelas de los profetas. Por su parte, el rey Joram estaba un poquito más al sur, estaba con su centro militar en la ciudad de Samaria, a unos 17 kilómetros de la ciudad de Dotán. Eran como
como Jericó eran ciudades que estaban rodeadas por grandes muros. Entonces, cuando Eliseo recibía una revelación de lo que iba a ser el rey de Siria, mandaba un mensajero a Samaria para que el rey Joram aplicara la estrategia adecuada, evitando así gran cantidad de ataques del enemigo. Vos imaginate, llevándolo a tu vida diaria, qué hubiera pasado si esto hubiera estado funcionando en tu vida. De cuántas cosas podrías haber sido librado y en qué otro lugar económico, espiritual, natural, físico podrías estar hoy. Bueno, hoy llegamos hasta acá. Hoy Dios trae esta palabra. Ahora, vos pensá esto, con semejante ayuda espiritual, tener un hombre que te revele los planes del enemigo es algo espectacular. Yo hubiera creído que el rey Joram tendría que haber dado órdenes para que lo cuiden a Eliseo. Pero no fue así. Él no había dado ninguna orden acerca de cuidar a los profetas. Al contrario, él los trataba de mantener un tanto alejados. Escucha esto, porque por ahí a alguien le sirve. Joram mantenía un tanto alejados a la gente que le traía revelación sobre su vida, porque así podía llevar adelante los hechos de corrupción. Esto pasa a niveles de gobierno. Esta semana estaba escuchando un programa grabado de televisión del pastor Bongarrá, y allí había dos amigos míos que estaban con otro amigo que tiene acceso directo al gobierno. Es más, discipuló a la vicepresidenta. La gente del gobierno recibió palabra y la del gobierno anterior también recibió palabra. Pero los profetas los quieren lejos. Desechan a los profetas. Trata de vos no hacer lo mismo, de rodearte de gente espiritual que pueda bendecir tu vida, bendecir tu trabajo, bendecir tu llamado, bendecir la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, bendecir tu entrada y tu salida y tener esa cobertura espiritual. No estés lejos. Nos dice el relato de Segunda Reyes que el rey de Siria estaba totalmente desconcertado por lo que sucedía. ¿Cómo era posible que el rey de Israel conociera por adelantado todos los planes de Siria? Este rey llamado Ben-Hadad estaba convencido de que había un traidor adentro de su palacio, que le avisaba al rey todos sus movimientos. Pero un día su servicio de información privado, uno de sus siervos, le dijo que no había ningún traidor adentro del palacio, sino que el problema estaba en otro lado. El problema era que en Israel había un hombre especial que le revelaba al rey todo lo que se hablaba en el infierno, en el palacio de Siria. Y cuando uno vive conectado con Dios, cuando uno vive conectado a la revelación de Dios, vive bajo esa cobertura espiritual, pasa a ser un grave problema para el enemigo, a tal punto que lo puede desconcertar, lo confunde y, como vemos, puede conocer sus planes de antemano. Esto sigue vigente para nosotros hoy. El enemigo puede estar maquinando cosas contra tu vida o la de tu familia o la de tu empresa, pero vos no solo podés conocer sus planes, sino además poder recibir por revelación la estrategia de Dios para
desarticular todos esos planes de miseria, falta de trabajo, enfermedad, sequedad o lo que sea que estés viviendo. Eliseo estaba cumpliendo con su misión. Su trabajo espiritual, presta atención, porque si vos sos un hombre de Dios que bendecís a otros y estás medio parado como Eliseo, que estás atento a las necesidades de los demás y le estás diciendo de repente a alguien, che, fíjate esta área, ¿por qué no tenés cuidado con esto? Quizás no sos de esas personas que declarás Dios me dijo, sino que, ¿sabés qué? Anoche estuve pensando tal cosa acerca de tu vida, ¿por qué no tenés cuidado en esta área? ¿Por qué no prestás atención en tal otra? ¿O por qué no te fijas este producto nuevo? Fíjate a ver si te sirve. Y entonces esas cosas van trayendo en la persona bendición. De eso se trata. Eso era lo que estaba haciendo Eliseo con su trabajo espiritual. Era de mucha bendición para la nación de Israel. Pero su buena acción llegó a los oídos del enemigo. Y ahora el enemigo se transformó, se volvió loco y dijo, quiero la cabeza del que está bendiciendo a los hermanos. Y por eso es un tanto especial cuando vos tenés la revelación de Dios y empezás a bendecir a los hermanos y los hermanos empiezan a recibir bendición y el enemigo va a ir por el que tiene la revelación. Segunda Reyes 6:13 dice, esto es lo que dijo el rey, ¿no? El rey Ben-Hadad dice, loco, vayan a averiguar dónde está. Les ordenó el rey, para mandar soldados a capturarlo. Y luego le avisaron, Eliseo está en Dotam. ¿Te acordás que Eliseo, como te decía al principio, Eliseo tenía su ayudante, ¿ok? Un ayudante bastante particular, tenía algunas áreas que no habían sido del todo trabajadas, pero era su ayudante al fin y Eliseo se lo bancaban. Bueno, la cosa es que Eliseo vivía con los profetas y ahora se había instalado en la ciudad de Dotán. Los agentes de inteligencia trajeron la información y Dotán estaba así en el valle a los pies de una zona montañosa muy linda y dijeron, ahí está Eliseo, trajeron la información correcta. Entonces el objetivo estaba en Dotán. El hombre que le traía tantos problemas estaba en esa ciudad que también estaba rodeada por muros muy grandes. Así que, el 14, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército. Iban a buscar a un tipo, un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Así que, ¿cuándo fue? ¿Qué tiempo fue? Durante la noche. Vos sabés que casi todos los ataques se daban de noche. Era una estrategia muy, muy buena. Sobre todo a la madrugada, porque en la madrugada era cuando comenzaban a abrirse las puertas de la ciudad. Entonces lo que hacían era acechar a la ciudad y de repente a la primera hora de la madrugada ahí atacar. Todo indicaba que ese día iba a ser un día de mucha acción. ¿Viste cuando vos te olés que tuviste alguna vez ahí y vas a decir, mirá si no es nada, pero como que sentís que no va a ser un día común. 15, al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano, salió
pobre. Había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. Por donde el tipo miraba. Claro, ¿viste cuando te pasa a vos esto que de repente te encontrás con algo inesperado y vos mirás la situación, mirás la deuda, chequeás lo que tenés en la caja de ahorro, no llegás, revisás los bolsillos, tampoco llegás y de repente decís lo que dijo Giesi, el criado que dijo: ¿qué vamos a hacer ahora? Esa mañana se levanta temprano, sale y ve algo que lo impresiona: enemigos por todos lados. Las banderas del ejército de Siria estaban flameando, rodeando toda la ciudad. Este no parecía rodeado, estaba rodeado. Y esta reacción nos identifica a todos. Giesi gritó: ¿qué vamos a hacer ahora? Y otra versión dice, en dos traducciones dice: estamos perdidos. Y una versión más argenta sería: ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo voy a hacer ante una situación que no estaba en mis planes, una situación inesperada? Pero ahí, claro, ¿sabés qué es lo bueno que hizo Giesi? ¿Con quién lo habló? Con un hombre especial. ¿Ok? Y entonces fíjate vos que Giesi hace una pregunta. Giesi quería saber qué era lo que había que hacer. Y entonces lo que Giesi estaba esperando era una respuesta práctica. Es decir, si yo te pregunto, ¿qué vamos a hacer? Vos decís, bueno, no te preocupes porque sacamos un préstamo, hacemos tal cosa, lo que sea. Cuando vienen estas situaciones, es importante que vos aprendas con quién las tenés que hablar. Porque algunas veces las hablamos con personas que en lugar de escucharnos se agarran la cabeza y salen corriendo. O en lugar de tener una respuesta de Dios te dice: flaco, estás en el horno, no contés conmigo. U otras cosas que por ahí te pasó. Eliseo, nuestro hombre especial, lo escucha y le da a Giesi una respuesta inesperada, porque Giesi le pregunta qué van a hacer y mirá lo que le contesta Eliseo. Le dice, decilo conmigo. No tengas miedo. Otra vez fuerte. No tengas miedo. ¿Qué vamos a hacer ahora? No tengas miedo. No tengas miedo. Ahora, ¿sabés por qué? ¿Por qué Eliseo le responde eso? Porque era lo que Giesi necesitaba escuchar. No tengas miedo, le dijo Eliseo. Hay más de nuestro lado que del lado de ellos. No tengas miedo, no estamos solos, no tengas miedo. Es una palabra para alguien hoy: no tengas miedo, no tengas miedo. Me venís a preguntar a mí, ¿y ahora qué hago? Yo lo primero que te voy a decir, no tengas miedo. De parte de Dios, no son palabras mías. No tengas miedo. Vos no necesitas saber lo que tenés que hacer ahora. Lo que vos necesitas ahora es no tener miedo. Y le dice a Giesi algo que Giesi desconocía: no estamos solos. Bueno, imagínate la cara de encima, papita para el loro, qué novedad. No, claro que no estamos solos, estamos rodeados de un ejército enemigo. Estamos rodeados de deuda, estamos rodeados de diagnósticos, estamos rodeados de reclamos bancarios, estamos rodeados de situaciones adversas. ¿Qué habrá pensado este joven criado
¿a dónde están los de nuestro lado? No tengas miedo. No tengas miedo. Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Ahora, ¿cuál era el problema de Giezi? Giezi no podía ver en su estado de temor que Dios estaba ahí. Giezi tenía la incapacidad de ver el cuadro completo. Entonces, para que él pudiera pasar a ver el cuadro completo, lo que Eliseo necesitaba primero es que él no tuviera miedo, porque el miedo no te deja ver la realidad de Dios. No tengas miedo. No tengas miedo. Eliseo tenía la capacidad de ver algo que su criado no podía ver, que su ayudante no podía ver. Eliseo no estaba preocupado. Vos imaginate, vas al hombre de Dios y te dice, ay, no sé qué vamos a hacer. ¿Vos qué pensás? Eliseo podía ver que el que los tenía rodeados a ellos y a sus enemigos era Dios. Entonces, lo primero que necesitamos que es no tener miedo. Y lo segundo que necesitamos es que alguien nos ore para que nos ayude a ver lo que Él ve. ¿Bien? No sé si alguna vez te pasó ir a contarle a alguien un problema serio que vos tuviste y vos esperabas que la persona se agarrara la cabeza y que dijera, no, y te dice, tranquilo, yo pasé por ahí. Pero ¿cómo? No te alterás, no te pones... No, tranquilo, no tengas miedo. Y entonces Eliseo hace una oración muy simple. Yo no sé, yo deseo ser una persona que pueda orar de una manera tan simple y que Dios me escuche y que haga lo que le pida. Hay que ser especial para que eso suceda, ¿no? Y entonces Eliseo le pide a Dios que le abra los ojos a Giezi para que pueda ver lo que él estaba viendo. Es decir, Señor, que pueda ver lo que yo veo. El 17. Entonces Eliseo oró y le dijo al Señor, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Es decir, no era ciego. Él veía, en lo natural veía, pero había algo que no veía. Escucha, hay cosas que vos no ves. ¿Cómo? Sí, hay cosas que vos no ves y que otros ven. Hay cosas que vos no ves y que Dios le permite ver a otros. Y si vos humildemente te acercás a los que pueden ver, vas a ser bendecido con lo que otros ven y vos no podés ver. Mira la oración. Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Tremendo. Parece que Dios lo escuchó, ¿no? Dice, así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo, no te agrandé, Giezi, acá
los que están defendiendo a Eliseo porque la cabeza de él está en juego, dice que estaba como muy parecido, ¿no?, a lo anterior. Escucha, Eliseo le estaba enseñando a su joven ayudante que cuando se encuentre con una situación aparente en su contra, tenga una segunda mirada. Esto guardátelo en el corazón. Aquellos que están casados, aquellos que se casaron hace poco, aquellos que se están por casar, siempre ante situaciones en el matrimonio, trata de aplicar este principio que Eliseo nos enseña en esta tarde, que tengas una segunda mirada de la situación que a lo mejor te trae temor, que te trae incertidumbre o que te puede traer un caos. Cuando llegan situaciones especiales, dificultades, que supuestamente, como en este caso, no tenían escape, no tienen salida, la respuesta del profeta es: no tengas miedo, no te pongas a gritar ni a declarar imposibles. Pedile a Dios que te deje ver lo que Él está viendo, que te deje ver lo que Él está haciendo. La segunda mirada te permite ver el cuadro completo. Eliseo sabía que su sirviente no podía ver lo que él veía. Entonces oró para que Giesi pudiera ver lo mismo que él. Muy simple oración. Señor, que pueda ver lo mismo que yo veo. Cuando los ojos del criado fueron abiertos, el criado pudo ver. ¿Qué vio? A ver, no, el de recién, ¿ese era? No, el anterior. ¿Qué pudo ver? Que la montaña alrededor de Eliseo, ¿de qué estaba llena? Caballos, ¿cómo eran los carros? La diferencia entre los carros del enemigo y los carros que están a favor nuestro es muy simple. Los del enemigo se mueven a caballo y los nuestros se mueven a tracción fuego. La diferencia es el fuego de Dios. Amén. Mis ojos naturales pueden ver carros y caballos del enemigo. Lo que veo me puede hacer pensar que esta batalla no la voy a ganar, que no tengo fuerzas, que no tengo el dinero, que no tengo la salud, que no tengo las oportunidades. Eso es lo que ven mis ojos naturales. Pero Dios te está diciendo otra cosa. Te dice: no tengas miedo, porque más son los que están con vos que todas esas circunstancias que tus ojos naturales están viendo. Podés parecer rodeado, pero lo que te rodea es el fuego de Dios. No tengas miedo, mi fuego te está rodeando. Eliseo aparentemente se levantó más tarde que su criado, porque Eliseo ya sabía que estaban. Ese es un punto muy especial, que vos sepas que estás rodeado de la presencia de Dios, del fuego de Dios, y que si un enemigo aparece, no tengas miedo. Y entonces, con la primera mirada, el criado tuvo una determinada reacción. Ahora, con la segunda mirada, se dio cuenta que su realidad era otra. ¿Sabés por qué? Porque no habló más. La única pregunta que él hizo en el relato fue: ¿qué pito vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Y eso fue todo. Y la respuesta de Eliseo fue: no tengas miedo. Escucha, y agárralo. Una oración cambia tu modo de ver las cosas. Su miedo y preocupación desaparecieron. Se dio cuenta que el ejército de Dios estaba listo para proteger a Eliseo de cualquier ataque que viniera, y en cualquier momento comenzaba la batalla, porque estaban todos ahí, ya estaban todos preparados. Lo interesante de esta historia
para aquellos que la saben, y si no la sabes te lo cuento, es que Dios no iba a utilizar los carros de fuego, los jinetes y todo eso para defender a Eliseo. Porque si vos no conocés la historia, vos decís, uy, acá se viene una, arranca solo con los lanzafuegos de los carros, ya estamos. Bueno, yo te voy a contar algo. Ese ejército de Dios, Dios no lo usó para defender a Eliseo. Yo creo que lo usó para que los tipos no atacaran de noche, para no despertarlo a Eliseo. Yo creo. Ahora surge esta pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios permite que Giezi vea semejante cantidad de jinetes y de carros y no los usa? ¿No te viene esa pregunta? A mí me viene esa pregunta. Es decir, ¿por qué Dios me muestra algo y después no lo termina usando? O utiliza otra estrategia. ¿Sabes qué pienso yo? Yo pienso que Dios le muestra a este muchacho todos los recursos que estaban disponibles para él, en caso de ser necesario. Y le muestra, mira qué bueno es Dios, le muestra lo que él necesitaba ver para quedarse tranquilo, aunque no los iba a usar. ¿Se entendió? Pero Dios es bueno. Y Él conoce cómo nos movemos, Él conoce nuestras emociones, Él sabe cómo pasamos de cantar así peleo mis batallas al martes estar hoy, ¿qué vamos a hacer ahora? Y llegaron las expensas y llegó el impuesto cedular y esto y aquello y todo. Ahora, Dios es tan bueno que si vos lo necesitas, Él te va a mostrar todos los recursos que están disponibles para que vos no tengas miedo y para que vos puedas confiar plenamente en Él. Recordá esto. ¿Te acordás que te hablaba de una segunda mirada? La segunda mirada te permite ver los recursos naturales y espirituales que Dios tiene a tu favor, aunque Dios no los use. Nosotros no tenemos a Eliseo hoy. Estaría bueno, ¿no? Que venga el pelado, ¿ok? Porque era pelado. Lo digo con todo respeto porque unos se burlaron de él y aparecieron unos osos. Y que venga y que diga, no tengas miedo. Que te diga, no tengas miedo, hijo, hija, no tengas miedo. Es decir, eso que te está generando miedo, yo me voy a ocupar de eso. Por eso te dice, no tengas miedo. No tenemos a Eliseo, pero tenemos al Dios de Eliseo, que sigue siendo el Dios de ayer, de hoy y de la eternidad. Ahora, los ojos de Giezi estaban abiertos. Yo no voy a poder terminar, pero seguimos el domingo que viene. Y de repente, podés ver el cuadro, toda la montaña rodeada de enemigos. Giezi puede ver toda la montaña rodeada también con muchos más del ejército de Dios y los carros que largaban llamaradas. Imagínate así, ¿no? Una mega producción. Pero Giezi se da cuenta de algo, que el ejército de Siria comienza a bajar de la montaña. Y comienza a bajar hacia donde estaba él. Y se da cuenta de otra cosa, que el ejército de Dios no baja. Es decir, Dios le había mostrado todos los recursos, pero los recursos
¿viste esas películas que parecen de utilería? ¿Viste que es todo cartón, que vos lo ves que parece? Bueno, yo si hubiera estado ahí, digo, esto es todo utilería, ¿qué pasa? Que no se mueven. Imagínate si algún fuego bajó, peor todavía, ¿no? ¿Qué pasa con este ejército que no toma acción? ¿Qué pasa que no empieza a atacarlos? ¿Qué pasa que están cada vez más cerca? Venían con las banderas flameando hacia la ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo bien adentro, ahí escondido con Giesi. Giesi los conoce, saben que son tipos crueles. Están dispuestos a matar sin titubear, sin sentir nada. Y todos los carros están ahí detenidos. Algo no anda bien. El enemigo está mucho más cerca. Giesi busca con su mirada a Eliseo, lo busca y Eliseo estaba orando. Y dice, pero pará, ¿cómo estás orando? ¿Qué hacemos? Y Eliseo estaba orando, Eliseo. Yo no sé cómo tomás vos si el enemigo está avanzando contra tu casa y ves a ese hombre de Dios que te quiere ayudar y el tipo está... Aleluya. ¿Algo habrá salido mal? ¿Será el momento de... Y entonces se acerca Eliseo. Viste que siempre queremos saber, por lo menos, si está dando gracias, qué está orando. ¿Ok? Vamos a ver qué está orando, 18. Dice que el ejército arameo avanzó hacia él y entonces Eliseo rogó: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Yo quiero eso. Estás dando un examen, ¿viste? Y es el tema que te tocó, no, Señor, hiérelo con sordera y ceguera. Escuchá, todo ese ejército que venía bajando de la montaña, organizado, cumpliendo las órdenes de su rey, entra en un estado de confusión, de ceguera. Todos se vuelven locos, extienden sus manos tratando de adivinar qué hay delante, están ciegos, no saben por dónde caminar, no saben qué hacer, sus planes se confunden. ¿Oraste alguna vez así? ¿Tenés alguna causa en tu contra? Acá tenés un buen ejemplo de cómo orar. Eliseo termina de orar. Lo mira a Giesi y le dice: vamos ¿a dónde? Vamos, abrí las puertas de la ciudad. ¿Qué? Sí, abrí las puertas de la ciudad. Abren las puertas. Cuando vos abrís las puertas de la ciudad, estás expuesto al ataque del enemigo. Dice: seguime. Y Eliseo comienza a caminar hacia donde están los enemigos. ¿Por qué Eliseo se anima a caminar hacia donde está el enemigo? Porque Eliseo daba por descontado que Dios los había enceguecido. Y eso es fe. No, acá no dice: y entonces el Señor le dijo a Eliseo: Eliseo, tu oración ha sido oída, ahora ven el 50% y cuando vos te acerques no van a ver nada. No, Eliseo agarró y dijo: están ciegos, ¿qué me van a hacer? Están ciegos. Si yo oré,
para que estén confundidos. El enemigo no me puede hacer nada. Y entonces vamos. ¿A dónde vamos? Vamos a buscarlo. Y entonces Giesi ve que Eliseo se mete en el medio de los enemigos y empieza a buscar. Y él siguiéndolo empieza a buscar. Está loco este, ¿qué le pasa? ¿A quién buscas? Al comandante. Necesito agarrar al comandante, al que manda este regimiento. Y entonces lo encuentra en el medio de los enemigos y le agarra de la mano al comandante, que estaba ciego, y le dice, escúchame, no está acá. El que vos buscás no está acá. Tenés que venir conmigo. Tenemos que caminar 18 kilómetros. Así que dale la orden a todo el campamento que se agarren todos de la mano, como los nenes del jardín. Todos agarraditos de la mano y vamos todos, yo los voy a llevar a donde tienen que ir. Y todo el ejército sirio, ¿te acordás que eran carros, todo caminando y Giesi adelante? ¿Sabes qué hace Eliseo? Los lleva a Samaria. En Samaria estaba el rey y todo el ejército de Israel, era la movida política, estaba allí. Y entonces dice, abran las puertas, pero ve un gran ejército, ¿sí? Y adelante Giesi. Llega Giesi y dice, tipo Prato, ¿viste? Así. Acá está. Los de Samaria no entendían nada, ¿no? Estaba medio agrandado este muchacho, como si hubiera hecho algo, ¿no? Ahora, los que están rodeados son ellos. ¿Quieren pasar? Porque vamos a hacerlo en dos partes el mensaje. Los que están rodeados son los que vinieron a atacarte. Quiero que guardes esto en tu corazón. Dios es experto en invertir las cosas. Hace un tiempo atrás fui a llevarle una ofrenda a un hermano que salió de nuestra congregación y le pregunté si había planeado hacer una playa de estacionamiento en el lugar que estaba pensando construir. Esto fue hace un par de años. Y me dijo que no, porque había 2 o 3 personas simplemente en esa congregación que tenían auto. Hoy no tienen dónde poner los coches. Los vecinos de la iglesia se quejan porque tapan todas las cuadras de los coches de los miembros que no tenían. Porque recibieron la palabra de construir el santuario y cuando empezaron a construirlo, Dios empezó a bendecir sus trabajos y sus casas en una zona muy humilde. Dios es experto en invertir las situaciones, los panoramas, las cosas. Dice Deuteronomio 23:5, en la traducción ampliada dice, sin embargo, nuestro Dios los ama a ustedes tanto que no hizo caso de Balaam. Balaam los iba a maldecir. Al contrario, convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Dios cambia la maldición en bendición. Así de simple. ¿Lo agarraste? Dios convirtió la maldición en una bendición para ustedes. Con esto termino por hoy. Aquellos que creen tener ventaja sobre tu vida, algún día van a quedar sorprendidos, confundidos,
ante lo que Dios va a hacer con vos. Porque tenés una ventaja que ellos no han visto, que ellos desconocen. Y es que son más los que están con vos que los que están contra vos. Cuando ellos abran los ojos se van a dar cuenta que el respaldo que vos tenías, que el ejército de fuego que está a tu favor, es mucho más grande del que jamás ellos se hubieran imaginado. Los que te habían cercado, ahora están cercados.